Ya, seguimos con otra sana costumbre ya de darte, ofrecerte, sugerirte libros que ayudan a la reflexión ciudadana. Y acá va a salir uno de aquellos, este que se llama Kast, la ultraderecha a la chilena, de Felipe González y Amanda Martón. Se pregunta acá este libro cómo pasó Kast, ¿no?, de ser un diputado minoritario a convertirse en el referente de una nueva derecha chilena. ¿Qué papel jugaron su familia y su fortuna en la construcción de su carrera política? ¿Cómo logró que sus ideas, alguna vez marginales, alcanzaran tanta repercusión? Y al leerlo no solamente se desentrañan estas interrogantes, sino también hace un perfil de qué es lo que es hoy en Chile, precisamente la ultraderecha. Para hablar de este tema, precisamente también están con nosotros sus autores, Felipe González y Amanda Martón. Bienvenida. Bienvenido, Felipe, también. Gracias, Freddy. ¿Tú ya habías venido antes con nosotros? He venido antes, sí. Sobre tu el libro anterior. El libro anterior, El Nazi Estación Central. El Nazi Estación Central. Sí. Ya. Bueno, no vamos a decir que sería un... Oye, ¿qué les pareció la figura? ¿Por qué es importante para ustedes la figura de Kast en el día de hoy, más allá que sea un candidato presidencial? Sí, en realidad nosotros cuando nos planteamos realizar el libro lo que queríamos entender era en qué momento hablar de ciertos temas con la naturalidad que se estaba hablando en Chile, por ejemplo, posiciones muy duras con respecto a temas de migración o seguridad o una reivindicación de lo que era la dictadura militar u otros elementos, volvió a ser permitido y volvió a ser parte del debate público. Esa fue como la pregunta original, como tratar de entender por qué eso estaba ocurriendo y si era lo mismo que había a principios de la democracia, del regreso a la democracia chilena. Y cuando nos preguntamos sobre eso dijimos ya, ok, tenemos que tratar de entender entonces el fenómeno de la extrema derecha y cómo es la extrema derecha en Chile y qué similitudes o diferencias tiene con la extrema derecha a nivel global. Y dentro de eso, inevitablemente, volvíamos una y otra vez sobre el personaje de José Antonio Kast. Entonces, en realidad, el perfil a Kast fue una consecuencia de todas las preguntas que nos estábamos haciendo, no necesariamente fue el punto de partida. Ya, hay muchas personas que fueron entrevistadas, incluso de su círculo cercano, pero algunas de ellas que no quisieron salir en el libro, ¿no? O sea, dijeron ya, entrevístame, pero no digas que hablé para el libro, ¿no? Claro, o sea, 46 fuentes en total, revisamos aproximadamente 200 documentos también relacionados. Y claro, nos llamó la atención con Amanda la cantidad de fuentes, ya sea cercanos a José Antonio Kast o no tanto tal vez, incluso algunos que hayan estado en otras veredas políticas, que optaban por el anonimato cuando hacíamos la entrevista. Nosotros lo interpretamos de alguna forma como de que ven de que este movimiento puede aún crecer, de que José Antonio Kast puede aún seguir o alcanzar puestos de poder importantes, entonces tampoco quieren como quemarse, por así decirlo. Ya empezamos a hablar entonces, de acuerdo al libro, cómo Kast se empieza a convertir en una figura ya desmarcada de la UDI, de su partido madre, y se convierte entonces en este líder hoy, ¿no?, de la derecha más dura. Veamos un texto del libro y nos adentramos en eso. Dicen: Kast y Paya, Darío Paya en ese momento, vieron que desde el mundo liberal, desde las entrañas de Renovación Nacional, se estaba gestando una avalancha que si no la paraban, ellos no la iba a detener nadie. Era una fuerza que limitaba con la democracia cristiana y que tenía el poder económico como su principal motor. Esa amenaza era Sebastián Piñera. En esa disyuntiva, el camino a la moneda para Piñera se allanaba si Coloma, Jaime Coloma, senador, se convertía en el próximo presidente de la UDI. Y continúa diciendo que los comensales de Javier Leturia veían, Leturia, uno de los fundadores de la UDI también, ¿no?, veían con horror cómo el partido renunciaba a su origen dogmático en busca de apelar a las masas para llegar a la moneda. El objetivo de esas tertulias: tomarse la UDI, dice sin rodeos una fuente que conocía esas reuniones. Soñaban con una nueva derecha, una que no se acomplejara, que no hiciera el quite a sus vínculos con la dictadura y que incluso se enorgulleciera de ellos. ¿Esto es el surgimiento entonces de Kast como figura independiente de la UDI? Sí, ese fue, bueno, realizando todas esas entrevistas y conversando con el círculo cercano de José Antonio Kast, muchos de ellos decían que ese podría ser el punto de origen o el punto de inflexión en el que se dice ya no vamos a seguir con los partidos tradicionales o la UDI vuelve a hacer lo que se planteaba junto con Jaime Guzmán, o la UDI toma un nuevo camino y dentro de ese nuevo camino el líder
que se presentó y tenía la disposición de ser el rostro visible era José Antonio Kast. Entonces para nosotros ese fue como el comienzo de esa nueva extrema derecha que hoy por hoy está en Chile, que es cuando ellos dicen, ok, volvimos a la democracia, habían ciertos acuerdos, pero con el paso del tiempo la derecha chilena quizás se volvió más progresista bajo sus visiones y era necesario volver también bajo sus ideas al origen. Entonces, en realidad es curioso porque no proponen nada realmente nuevo, sino que proponen volver a los orígenes de lo que se proponía el partido de la UDI, como lo pensó Jaime Guzmán en realidad. No sé si podemos repetir la foto que veíamos recién, ¿no? Porque es muy decidora también de cómo ustedes explican el divorcio finalmente de Kast con la UDI. Ahí está abrazando ambos ya muy jóvenes, ¿no? Kast abrazando al senador Coloma, que era miembro de los Coroneles, este grupo de fundador, Jovino Novoa, usted Longueira, claro, este mismo, ¿no? Entre otros, y Kast se enfrenta porque quiere ser presidente de la UDI. Ustedes lo describen ese año 2008, si no me equivoco, ¿no? Primera vez que en la UDI habían elecciones internas. Siempre quien encabezaba la directiva era elegido por los coroneles, este núcleo fundador y controlador de la UDI. Entonces, claro, con Amanda identificamos ese momento como el hito cero, donde la ultraderecha, que era hasta ese entonces era un grupo de militantes de la UDI indignados con este acercamiento que el partido tenía con Piñera, con todo este liberalismo que venía desde RN, se empezaron a juntar en la casa de Javier Leturia, que como tú mencionaste era un gran amigo de Jaime Guzmán y fundador de la UDI, para como nos decían las fuentes, para tomarse la UDI, o sea, para tomar el poder y hacer de que la UDI volviera a ser este partido dogmático, ultraconservador y pinochetista, digamos que Leturia fue uno de los que subió junto con Coloma a Chacarilla, a Chacarilla, ¿no? Claro. Eran duros del pinochetismo. Bueno, y hoy ese grupo que partió juntándose secretamente en la casa de Leturia son los que fundaron el Partido Republicano, que aún así reivindican sus vínculos con la dictadura, etcétera. O sea, el miedo de Kast, entonces, como ustedes lo explican, es que con la arremetida de esta derecha liberal o de piñerista se ablandara la derecha chilena. Totalmente. Y la UDI puntualmente, ¿no? Totalmente. Las distintas fuentes, ya sea bajo condiciones de anonimato, ya sea mencionando su propio nombre, como Marie Claude Mayo, decían que en el fondo su percepción era que la sociedad chilena era ultraizquierdista y que la derecha, en lugar de mantener su rol y sus posiciones ideológicas desde el regreso a la democracia, también se estaba acercando a la izquierda. Entonces, que la derecha había presuntamente traicionado sus principios y que era necesario que alguien hiciera algo al respecto. Y dentro de ese alguien hacer algo al respecto, surgía la figura entonces de José Antonio Kast, y ese algo al respecto sería esa postura que más bien no es propositiva, sino que más de nostálgica, podríamos decir, de lo que era la derecha en los años 80, principios de los 90, que sería el Partido Republicano hoy por hoy. Por eso insisto tanto en la idea, o insistimos con Felipe en la idea de que no es algo totalmente nuevo, porque siempre ha existido, pero bajo su visión era algo que se estaba perdiendo, que la UDI se estaba traicionando a sí misma y que se traicionaba en gran parte por figuras como la de Sebastián Piñera. Para ellos el peor problema de la derecha no era necesariamente la izquierda, sino que era lo que la propia derecha estaba haciendo con los suyos. Sí, ¿cómo la UDI creen ustedes hoy que mira el surgimiento de Kast ya como una figura independiente de ellos? Sabemos que se terminó yendo de la UDI formando el Partido Republicano, que hoy lo enfrenta también en las elecciones de noviembre. Lo que nos decían algunas fuentes es de que ellos igual se arrepienten de no haber medido cuánto podía crecer José Antonio Kast. O sea, ellos igual hasta... Bueno, la primera elección todos se cayeron de espalda cuando él sacó este 8%. Todos pensaban que iba a ser un candidato del 3%, ya del 2%, y que Piñera incluso podía ganar en primera vuelta, se decía. Esa fue la elección contra Guiller, básicamente. Claro. Piñera versus Guiller, lo más potente, digamos. Claro. Y la elección siguiente, aún así siguieron sin tomar el peso y adelantaron a Sichel, este candidato que no era tan de derecha, que venía de la DC. Entonces como que dejaron de atender un poco como a ese ethos más ultraconservador que es el que apela a Kast. Entonces eso es lo que nos cuentan las fuentes también de la UDI, que ellos no pudieron verlo y todavía no están digiriendo también claro, el éxito de Kast que se le salió de la derecha. Además me imagino que también ustedes lo explican, hay un revival de la extrema derecha en el mundo entero, en el mundo occidental, al menos las democracias occidentales. La figura de Trump también ha sido por él muy reivindicada. Milei en Argentina, ¿cómo es la relación de él con estos grandes líderes de la ultraderecha mundial, ¿no? Y también él asiste a estas asambleas de la ultraderecha con Vox en España, en fin.
Sí, nosotros lo que identificamos fue que Kast en algún grado fue visionario, podríamos decirlo, de la necesidad que había de posicionarse en grupos de extrema derecha a nivel global muy tempranamente. A lo que voy con eso es que hoy por hoy vemos, por ejemplo, la familia Bolsonaro que lidera varios foros de extrema derecha, pero eso es más o menos desde el año 2015, 2017, cuando Bolsonaro se volvió una carta electoral más atractiva para llegar a la presidencia, ¿no? Porque ya era diputado desde hacía más de 20 años por Río. Pero Kast empieza a involucrarse con los grupos internacionales de la derecha a principios de la década de 2010. Entonces estuvo involucrado con esos líderes desde mucho tiempo antes que lo que nosotros vemos hoy por hoy. Y ahí es muy interesante porque él como que empezó a darse cuenta de estrategias que estaban ocurriendo en otros países del mundo y que podrían ser replicadas en Chile, haciendo las adaptaciones necesarias propias del contexto nacional y de la política chilena. Entonces es muy interesante porque fue uno de los pocos líderes que se dio cuenta de que Chile no es una isla, pese a todas sus características geográficas, y que podría replicar y adaptar situaciones que se vivían en el extranjero acá mismo. Pero eso no necesariamente significa que él fuera tan reconocido por esos líderes como él trata de mostrar en sus publicaciones en redes sociales, en todas partes. Veamos lo que ustedes escriben al respecto, ¿no? Que parece que no le está yendo tan bien afuera, al menos como tú dices, como lo miran sus pares de la ultraderecha en el mundo. Mira. Ustedes escriben, tanto personas cercanas a José Antonio Kast como personas próximas a Jair Bolsonaro reconocen que la relación entre ambos, aunque positiva, ha sido más bien empujado por el primero que por el segundo, o sea, por Kast más que por Bolsonaro. Cuando los brasileños revisaron el historial del entonces diputado, se encontraron con su conservadurismo dogmático y receloso de los valores católicos. No le dieron más vueltas y descartaron invitarlo a su evento. Alguien así los habría desperfilado y ellos querían mostrar una cara más liberal, al menos en lo cultural de su proyecto político, recuerda Valdir Ferraz, amigo y ex jefe de prensa de Bolsonaro, entrevistado por ustedes en este libro. Otro punto importante es que, aunque los distintos líderes tengan convicciones políticas e ideológicas, se comportan de manera muy diferente. Bolsonaro y Milei, por ejemplo, se destacan por declaraciones explosivas y comportamiento poco protocolares, mientras Kast tiene un tono más sereno y apegado a las instituciones. ¿No les gusta esto que sea tan conservador entonces en algunos líderes de la ultraderecha? Claro, y personas de su equipo de campaña, de distintas candidaturas presidenciales, nos mencionaban, por ejemplo, estas ganas que tendían de instalarlo como un referente internacional, por lo menos en Latinoamérica, de lo que eran estos movimientos de ultraderecha que ya se veían en Europa y en Estados Unidos. Y ellos también reconocen, bueno, de que no lo lograron. Y ahí también, claro, ponemos una escena donde José Antonio Kast, en este afán por incluirse en estos grupos, intenta acercarse a la familia Bolsonaro. Y ahí cuando revisan sus antecedentes dijeron, o sea, no queremos nada que ver con, no queremos como juntarnos con él, nos desperfila de alguna forma. Oye, y Bukele tampoco lo recibió cuando lo fue a visitar. Claro, Bukele como tal no, pero sí varios de sus ministros y personas cercanas, hizo toda esa gira por la cárcel. Bukele, ¿no? Claro, 100%, sin duda. 100%, o sea, hay un tema ahí con el mostrar la fotografía, mostrar que está cercano, pero no necesariamente esos líderes reconocen todo el tiempo a José Antonio Kast, ¿no? Yeah. Entonces hay un nivel de matices súper importante, incluso no solamente para las personas desde la izquierda para poder analizar todo eso, sino también para las personas de derecha, los votantes de derecha, poder decir hasta qué punto le creo o no a este líder con sus ideas o con todo lo que ha manifestado a lo largo del tiempo. Sí, ahora casi ustedes lo escribieron, es una derecha sin complejos. De hecho, a su pacto ahora le puso derecha unida, ¿no? Claro. Sin embargo, cuando le gusta así el concepto de ultraderecha, ¿por qué? Bueno, yo creo que también tiene que ver con algo que está desplegando en esta campaña, que es como de él mostrarse como el moderado, como algo que no está dentro de los debates políticos como más de contingencia, sino que él estar por sobre eso. Hoy, por ejemplo, Kast no sale re poco así en los medios, digamos. Entonces, ahí el mote del extremo se lo lleva Johannes Kaiser, que es el que sale con estas declaraciones más destempladas, que nos recuerda a José Antonio Kast de otras épocas.
pero aún así él siempre, y también como mencionaba Amanda, su ideario siempre ha sido súper conservador, o sea, él no ha extendido esas fronteras como sí pueden haberlo hecho, no sé, Trump hoy en día o Milei. Él está súper apegado al proyecto original de Jaime Guzmán, de la UDI de los 90, y ahí se ha mantenido. Entonces, claro, desde su perspectiva, él siempre dice como extremo en qué. Pero considerando también cómo se mueve el panorama político de las ideas que entran de esto, claro, él está en una derecha radical, ultraderecha. Y ustedes dan ejemplo en el libro de ese pensamiento también, ¿no? Nombraste a Kaiser, y Kaiser es uno de los que colaboró en este libro, ¿no? Claro. Sí. ¿Qué imagen tiene Kaiser, creen ustedes, de Kast, hoy su contrincante? Es algo bastante curioso. De hecho, bueno, el libro, como les decía, era un viaje por entender la extrema derecha en Chile, y hoy ya no podemos hablar de una sola extrema derecha, sino de varias. Así como en el pasado no se hablaba solo de una derecha en Chile, sino varias, ahora tenemos varias extremas derechas. Y la relación entre ambos es muy peculiar porque Kaiser reconoce y le tiene cariño a José Antonio Kast y le agradece por haber abierto en cierta medida la caja de Pandora de lo que es la extrema derecha en Chile y su proyecto político. O sea, no podemos desconocer que Kaiser salió del Partido Republicano, que es el partido de José Antonio Kast. Entonces, hay un reconocimiento de eso, así como discípulo y maestro en algún grado. Pero para Kaiser, José Antonio Kast traicionó en muchos sentidos su propio proyecto. Entonces es curioso porque la historia como ha avanzado, pero se ha repetido. Así como Kast creía que la UDI lo había traicionado la derecha, hoy por hoy Kaiser siente y nos dijo que José Antonio Kast en algún grado traicionó la extrema derecha. ¿Porque se ablandó frente a algunos temas, según él? Porque se ablandó frente a algunos temas, particularmente sobre el proceso constituyente, el segundo proceso constituyente que fue liderado en mayor medida por el Partido Republicano. Entonces, eso es un punto de inflexión súper importante en el proyecto de José Antonio Kast, sobre todo porque muchos líderes más jóvenes como Kaiser u otros sentían que no estaba habiendo espacio para nuevos liderazgos dentro del Partido Republicano, que es lo mismo que Kast en algún momento cuestionó a la UDI. Con los coroneles. Entonces se está replicando un poco la historia. Ahora, Kaiser lo que nos dijo fue que él siempre se va a mantener más a la derecha del espectro. O sea, él es una persona que no tiene ningún problema con la etiqueta de extrema derecha. Kast ya no, ¿no? Como bien mencionabas anteriormente, Kast sí tiene problemas en decir extrema derecha. ¿Por qué extrema derecha? Yo no soy extremo en nada, dice él. Entonces, eso nos va mostrando que también hay algún grado de matices dentro de las distintas posibilidades de esta derecha chilena. ¿Qué significa la muerte de Piñera en la vida política de Kast y el estallido social también, que ustedes lo destacan en su libro? El estallido social es clave para la historia del Partido Republicano. Bueno, recordemos que Kast desde el minuto 1, que siempre usó la etiqueta del estallido delictual, él siempre como que relevó harto la violencia que hubo en torno a eso, y no fue parte de esta derecha que sí fue al acuerdo del 15 de noviembre, que sí al menos intentó como comprender un aspecto más social del estallido. Y eso, bueno, Kast le trajo los costos más inmediatos, tal vez, de quedar un poco relegado del panorama político cuando todo el mundo estaba haciendo el acuerdo y montando lo que iba a ser la Convención Constitucional. Pero después, cuando ya fracasó la Convención y cuando la agenda, digamos, se derechizó un poco, Kast ahí siempre se mantuvo en esa línea, y ahí él cobró, digamos, esos réditos. Y también muchos jóvenes que se acercaron al Partido Republicano nos decían, a raíz del estallido social, o sea, había como un efecto rebote en cuanto que las universidades veían de que, no sé, mientras avanzaba el movimiento feminista, ellos sentían una necesidad por hacer algo, se radicalizaban más, se metían al Partido Republicano. Entonces también Kast supo, digamos, capitalizar lo que rebotó Sí, el péndulo de vuelta. Claro, ustedes citan a Stefanoni, que tiene un libro precisamente que habla de la nueva rebeldía, que son ideas casi cercanas al fascismo hoy día, en muchos jóvenes, ¿no? Claro, la rebeldía se volvió de derecha. La derecha, pero de ultra, incluso antifeminista, Claro, todo lo que olía a corrección política, ellos lo rechazaban, y después, y así estos jóvenes se acercan a ellos. Sí. Oye, ante instituciones internacionales como la ONU, cosas por el estilo. Y la muerte de Sebastián Piñera, ¿cómo lo marca
en su carrera política. Mira, lo que nosotros conversábamos con Felipe, que en alguna medida Piñera dejó huérfanos quizás a una derecha, que es una derecha que si bien es conservadora en algunos aspectos, es liberal en muchos otros, ¿no? O sea, hoy por hoy cuesta pensar en líderes de la derecha chilena que sean personas que estén en contra, por ejemplo, de las violaciones a los derechos humanos, pero estén a favor de que el rol del Estado no puede ser tan grande como lo defiende la izquierda, por ejemplo, ¿no? Entonces, hoy por hoy es difícil encontrar en Chile alguna persona de derecha que tenga como esos mismos principios que Piñera. Y vemos en las elecciones que ya todos los candidatos importantes de las elecciones presidenciales de fin de año son todos personas que en algún momento de su trayectoria política reivindicaron la dictadura militar. No vemos un candidato hoy por hoy que sea una persona que no haya reivindicado la dictadura militar, al menos desde la derecha. Entonces, se queda un poco huérfano en ese sentido, pero José Antonio Kast sí ha sabido como moderarse, al menos en términos discursivos, porque tiene candidatos más extremos que él, como Kaiser. Entonces, o sea, Kaiser le ayuda al menos a esa moderación. Totalmente. En lo comunicacional, estoy diciendo, ¿no? Totalmente. Porque él sigue defendiendo a Krasnov y otros. De hecho, en redes sociales, nosotros hemos estado revisando estos días, hay muchos comentarios que dicen si es que, y eso no lo sabemos en realidad, pero si es que existe la posibilidad de haber hecho algún acuerdo entre ellos en que Kaiser fuera ese candidato como, como más radical. Como detective bueno, detective malo. Claro. Exactamente. Oye, por exactamente. último, ¿cómo lo definirían a ustedes lo humano a Kast, de acuerdo a todas las entrevistas que hicieron? Porque hemos visto también momentos explosivos, lo que pasó en Araucanía hace un par de semanas, por ejemplo, que no quiso soltar el micrófono, pese a los ruegos ya de la moderadora, de la periodista, y que Kaiser lo emplaza, dice, si queremos ser presidente tenemos que saber respetar nosotros las reglas. Le dice Kaiser presente en ese debate. Sí. ¿Cómo es el carácter también de él como político, como líder, ¿no? Bueno, pese a que le ofrecimos, o sea, le comentamos del proyecto, le ofrecimos entrevista, no nos dio una entrevista para el libro, pero lo que sí nos comentaban muchos cercanos es de que, bueno, el trato es bien simpático, bien afable, pero de que no soporta de que le digan que no, así como de que hayan límites, tanto en su opinión o en las discusiones, eso como que le generan cierto cortocircuito, por decirlo de alguna forma, que más o menos lo que se vio, yo creo, en ese foro en la Araucanía, o sea, había un límite, había un tiempo y no pudo respetarlo. También personas que han compartido con él de distintas veredas políticas nos decían que, por ejemplo, si uno está en contra de algo, de alguna idea de él, él peleaba y peleaba y peleaba. O sea, no es una persona que acepte un no. Por eso también tal vez se fue de la UDI, por eso tal vez su partido... Por eso votó que sí. Claro, por eso tal vez su partido funciona como es él, o sea, su palabra, y no hay disidencia, que es también lo que siempre dicen los que se van del Partido Republicano. O sea, eso es parte también de, como usted lo habla también al final del libro, del desmembramiento del Partido Republicano. Mira, lo tenemos... no sé, 19 años votando a favor del sí, 19, 20 años tenía el sí a Pinochet. Sí, ¿Es parte también de su desmembramiento del Partido Republicano, lo que ha sufrido también el Partido Republicano? Sí, totalmente. De hecho, lo que muchos nos comentaban es que en la campaña electoral anterior, cuando José Antonio Kast pasa segunda vuelta y pasa con más votos que el actual presidente de Chile, se ven en la necesidad de unirse a la derecha que ellos mismos habían cuestionado para tratar de impulsar y que José Antonio Kast llegara a ser presidente del país. Y que en ese proceso muchos encuentran que el partido se perdió en algún grado, ¿no? Lo que nos decían es que sentían que haber tenido que incorporar algunas voces de la derecha más tradicional, como RN, Chile Vamos, a este proceso de cara a la segunda vuelta, en algún grado el Partido Republicano como perdió su esencia y perdió el control. Se desperfiló. Se desperfiló. Y que eso a largo plazo ha ido suponiendo un reto muy grande para ellos porque no han podido impulsar varias de sus promesas, como por ejemplo Kast era conocido por presuntamente formar a jóvenes líderes del Partido Republicano. Y hoy por hoy no vemos muchas voces jóvenes en el partido, o al menos no con esa postura de liderazgo como se prometía en algún momento. Entonces, es parte del desperfilamiento y también del desmembramiento del Partido Republicano de realizar promesas que finalmente no se cumplieron
y no se cumplieron no necesariamente porque no querían, sino que por todo el contexto electoral en el que están volcados hoy por hoy. Hay un discurso de primera vuelta siempre, hay un discurso de segunda vuelta cuando tienes que aglutinar a más gente de tu propio sector. Claro. Que eso también le pasó. Pero un proyecto muy dogmático al Partido Republicano. Entonces esas diferencias no son súper resistidas en la base, en sus dirigentes. Bueno, en las elecciones que han tenido cuando se les fugan los dirigentes. Segunda vuelta, proceso constitucional. Ahí sale gente y arma su propio movimiento. Oye, me gustó una cita que traen al principio del libro, ¿no? De Stephen Levinsky, también Daniel Ziblatt, de este gran libro que es Cómo mueren las democracias, que es un gran libro, debería leerse ese libro, ¿no? Y ustedes escriben aquí, más a menudo las democracias se erosionan lentamente en pasos apenas apreciables, hasta que ya es irremediable, ¿no? Por lo que puede pasar. Una gran reflexión también a la luz de todo lo que estamos viviendo en Chile, ¿eh? Claro. Bueno, es el camino que tratamos de trazar en el libro. O sea, cómo pasó este diputado de ser marginal ahora estar punteando las encuestas, instalando la agenda. Pasó de forma imperceptible también. Claro, pero no solamente por sus méritos, y acá yo creo que es un punto súper importante. Kast avanza no solamente por sus méritos, que sí los tiene en el sentido de proyecto político o la capacidad de ser paciente e ir cocinando esto a fuego lento, a largo plazo, esa visión a largo plazo sin preocuparse tanto si el momento en esa hora va a llegar, ¿no? Sino también por la incapacidad tanto de la izquierda como de la derecha tradicional de contener esto. O sea, si estamos hoy por hoy en unas elecciones como estas, de lo que se viene en noviembre, no es solamente por la existencia de la extrema derecha, es también por la incapacidad política y ciudadana de no hacerle frente a fenómenos como este. Kast, la ultraderecha a la chilena, de Felipe González y también de Amanda Martón, biografía, ¿no? A lo que es la extrema derecha en Chile y su irrupción como candidato presidencial en 2017 también en adelante. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, Amanda, por haber venido. Un gusto. Que estés muy bien. Gracias. También gracias por la sintonía y por ser parte de esta comunidad del pensamiento. Nos encontramos nuevamente el jueves, mañana es feriado, pero el jueves estamos aquí con clase del profesor Peralta. Imperdible. Pásalo bien. Nos encontramos nuevamente entonces el jueves. Chao, chao.